4 pasos. Número 1. Despierta al observador. Quiere decir, hazte consciente. Empieza a observar. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me asusto? ¿Por qué me friqueo? ¿Por qué me alarmo? ¿Por qué? Solo observa, no juzgues. Sí. Esto cómo nos cuesta. Porque siempre, o te autoflagelas, ¿verdad? De, es que soy un esto, soy un... No. Solo observa, solo observa. Observar te ayuda a entender. Juzgar no te ayuda a entender. Entonces, observa. Número 1. Cuando te des cuenta de cómo te estás comportando, segundo paso, mucha gente cree que actitud es pensar positivo. No, es pensar, o sea, tener control de lo que piensas, sientes y haces, ¿vale? Entonces sí, uno puede cambiar la actitud. Ahora, para mi punto de vista, desde el liderazgo, desde el plano empresarial, vamos a llamarlo así, yo prefiero una persona con hambre que con talento. Para mí el éxito tiene que ver con conocerte a nivel profundidad, vivir desde tu propósito, lo que llena tu espíritu, no tu lógica, no tu ego, ¿sí? Servir, contribuir, ayudar, amarte a ti primero, amar a otros, y la consecuencia de todo eso es las cosas materiales que todo el mundo tiene. La metformina la usan todos los diabéticos y no saben que cuando tomas metformina no absorbes vitamina B12, y vitamina B12 es lo principal que se ocupa para generar glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que transportan nutrientes y oxígeno al torrente sanguíneo y a las células. Entonces, por eso en la pandemia la gente estaba preocupada, los diabéticos eran los más preocupados porque no oxigenaban. La oxigenación se transporta por los glóbulos rojos, pero si tú consumes un fármaco que, aunque consumas B12 en alimentos, no lo puedes absorber, no es lo que comes, es lo que absorbes. ¿Te gusta estar jodido? ¿Verdad? Ya sabes cómo ser millonario, pero te gusta estar jodido. Eso es lo que está diciendo la gente. Yo ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Eso no es cierto, eso es mentira. Hay que tener humildad para reconocer que el saber no es suficiente. Porque si supiéramos lo que tenemos que hacer, ya lo hiciéramos. Nadie vive una vida menor de la que puede y sabe vivir. Bienvenidos a Conecta con Humphrey. El día de hoy estoy muy entusiasmado como de costumbre porque tengo un invitado de honor que estoy muy agradecido de que estés aquí conmigo, Memo Serrano. Gracias, mi hermano. Muchas gracias de verdad, Carlos, por la oportunidad de estar aquí. Yo contento siempre de agregar valor y gracias por invitarme. Súper honrado de estar aquí. Claro, creo que tenemos muchas cosas en común. Nos gusta mucho el networking, ¿no? Te sigo de hace tiempo, sé que eres mentor de mentalidad para emprendedores, ¿no? Tanto en temas personales como de emprendimiento. Me gusta mucho lo que haces. Muchas gracias. Y bueno, antes de arrancar así con algunas preguntas que quiero hacerte, me gustaría que te presentaras tú. ¿Quién es Memo Serrano? Platícanos tus palabras. Bueno, Memo Serrano nació en Los Mochis, Sinaloa. Yo vivo actualmente en San Diego, California. Estoy casado, tengo una hermosa esposa, un niño de 12 años, una niña de 6 años. Y soy ingeniero eléctrico de profesión. Me emigraron a Estados Unidos desde hace 18 años como ingeniero. Pero en el 2017 decidí empezar a emprender. Aquí en Tijuana hice una taquería y fracasé, y luego hice un multinivel y todo, pero pues me encanta compartir, ayudar, servir. Toqué el acordeón en un norteño. Tengo muchas cosas ahí, muchas millas recorridas, pero sobre todo con el afán siempre de ayudar, de servir, de ser de servicio y propósito para los demás. Claro, qué interesante, como te digo, creo que tenemos muchas cosas en común. Somos mexicanos, vivimos los dos en Estados Unidos, pero tenemos raíces también de México y estamos aquí en la frontera, venimos a Tijuana, somos emprendedores, así que y somos energéticos además. Yeah. Así que creo que este episodio va a estar muy interesante porque creo que tenemos muchas cosas que poder compartir, ¿no? Entre los dos. Y platícanos un poquito de tu niñez. Me gustaría, no vamos a enfocarnos tanto en eso, pues nada, me gustaría como entender. Te criaste allá en Los Mochis, platícanos un poquito de esa parte. Claro, bueno, mi papá fue agricultor por 40 años. Ellos nacieron en un ejido que está cerca de la ciudad de los Mochis. Y en ese ejido nosotros nos crecimos con los primos, obviamente en la parcela, en las tierras, los tractores, y entendimos mucho lo que es la vida de campo. Y la verdad es que fue una infancia muy buena, no me puedo quejar. Creo que al final, hoy en día tengo
¿cómo te puedo decir? Una gran autoestima debido a que tuve una infancia con amor, en un hogar con amor. Gracias a Dios no vengo de un hogar con problemas, más allá de lo normal, vamos a llamarlo así. Entonces eso me ha dado, pues estoy muy agradecido. Hoy que entiendo todo lo que tiene que ver con la mentalidad y todo eso, la neurociencia, sé que eso tiene un gran peso en quién soy ahora y estoy súper agradecido con mis padres. Y en esencia estuve hasta los 17 años en la ciudad de Los Mochis y casi a punto de cumplir 18 años me fui a la ciudad de Culiacán a estudiar ingeniería eléctrica, porque en el tecnológico de Mochis no había ingeniería eléctrica, había electromecánica, había electrónica, pero no había eléctrica y entonces me voy a estudiar allá. Mi papá me daba 250 pesos en el 97, agarraba un camión y me acuerdo que me daban una soda y unas galletas que sabían a gloria, sobre todo cuando ya venía de regreso. Y llegó un momento que ni esos 250 pesos tuvo mi papá. Entonces mi hermano y yo tomamos la decisión de irnos a Ciudad Juárez y nos fuimos a estudiar y trabajar. Trabajábamos en una maquiladora, en una fábrica de 12 de la noche a 6 de la mañana. Mi hermano se iba a dormir y iba al tecnológico en la tarde y yo me iba inmediatamente al tecnológico. Y así hice 4 años y medio, lo que me faltaba para terminar mi carrera de ingeniería eléctrica. Y honestamente fue algo donde me dio muchísima resiliencia. Se oye muy fácil, pero dormir 3, 4 horas, Claro. Ganaba $7 al día, imagínate. Entonces fue algo que digamos que hoy en día puedo decir que nos forjó muchísimo en cuestión de resiliencia, porque yo los primeros meses yo lloraba, o sea, no quería estar ahí. Y veníamos muy consentidos, o sea, te digo, mis papás nos trataron en general súper bien y estábamos acostumbrados a tener lo que queríamos dentro de lo que cabe. Y cuando nos tuvimos que ir a Ciudad Juárez, pues fue algo muy impactante, pero fue algo que definitivamente forjó nuestro carácter y que todavía se ve Claro. esos frutos, ¿no? ¿Y desde que eras niño sabías que querías estudiar esa carrera o de niño tenías otros planes, según tú? No digo porque cuando está niño uno de repente piensa muchas cosas y luego cambia, ¿no? Bueno, para serte honesto, no tengo muy buena memoria con respecto a qué pensaba en aquel entonces. Sí. Sin embargo, sí recuerdo que yo quería como ser ingeniero civil porque mi hermano es arquitecto, de hecho está aquí, le va súper bien aquí en Tijuana, y él es arquitecto, y yo decía que yo iba a ser ingeniero civil y íbamos a hacer como equipo y todo ese rollo, ¿no? Pero llegó un momento en la preparatoria donde en la secundaria llevé mecánica y en la preparatoria llevé electricidad y como que me empezó a gustar muchísimo ese tema de la electricidad y decidí estudiar ingeniería. Pero no recuerdo así como que qué iba a hacer desde niño, la verdad es que no. Pero ¿Y ya en la carrera? Digo, te pregunto. Pero sabes que sí me acuerdo. Sí. Que yo agarraba porque ahorita tienes un carrito ahí, yo agarraba los carritos y los desarmaba y quería ver por qué estaban así. Sí. Nunca los pude armar de regreso, pero sí como que tenía la curiosidad de saber por qué. Y creo que ahí empezaba la fase de ingeniero, yo creo. Y cuando estás haciendo una carrera y trabajando y todo, de joven, digamos, todavía cursando eso, ¿cuál era como ¿te acuerdas cuáles eran tus metas? ¿Trabajar para una gran empresa o tener tu propio emprendimiento? O sea, ¿qué es lo que pasaba por tu mente en esos tiempos? Bueno, fíjate que yo sabía que tenía que irme de la ciudad. No sé por qué, o sea, no me preguntes por qué, porque no sabía por qué, pero algo me decía, yo voy a salir, voy a ir a buscar, pero obviamente no tenía claridad. Te mentiría si te dijera yo esta vida que vivo, no, la visualicé, no, nada que ver. Pero sí había algo, es como una especie de sabiduría interna que hoy que entiendo todo esto, pues la sé, pero es como una sabiduría interna que te dice, tienes que irte, ¿no? O sea, yo nunca tuve los planes de quedarme en la ciudad, tengo muchos amigos y les mando saludos a todos que sí decidieron quedarse y está súper, pero había algo dentro de mí que me decía, vete de la ciudad, ¿no? O sea, y como quizás ir a un lugar donde haya más desarrollo, un crecimiento, algo más grande de lo que... Sí, es como de esas veces que dices tú, hay algo más allá de lo que actualmente ves y vives, ¿no? Sí. Y a mí me gustaba mucho, me apasionaba mucho la idea de saber qué había más allá. No necesariamente sabía qué o ni siquiera, no recuerdo si pensaba en países o no, pero más bien lo que decía es, o sea, tiene que haber algo más allá. En aquel entonces no había las redes sociales y que el Instagram y que no sé qué, y que pues, no sabías realmente, ¿no? Sí. Pero sí veíamos como enciclopedias, que el Atlas, ¿te acuerdas del Atlas? Y sí. Así que, entonces, pues ahí más o menos como que la imaginación se va despertando, pero digamos que hasta donde recuerdo esa es la mayor claridad que tenía. Lo que sí es que empezamos a estudiar inglés desde muy
jóvenes, o sea, creo que tenía yo como 15 años cuando empecé a estudiar inglés. Y definitivamente siempre supe que el inglés me abriría puertas. Gracias al inglés llegué migrado a Estados Unidos porque, digo, la verdad soy ingeniero, pero no es como que sea el más inteligente del mundo. Simplemente que el idioma me ayudó a comunicarme. Yo creo que hay mucha gente muy inteligente y muy sabia, pero no necesariamente puede comunicarse en inglés, que es el idioma que todo el mundo utiliza. Así es que gracias a Dios nos abrió muchas puertas eso. Y eso lo estudiaste entonces desde México, desde chico. ¿Y eso fue algo que te inculcaron tus padres o fue algo que salió de ti, el decir quiero estudiar inglés? Mira, mi papá estudió en la Escuela de Agricultura de Ciudad Juárez, en lo que le llaman los cebolleros, desde el del 68 al 73, ¿sí? De hecho, empezó en la Ciudad de México, en Chapingo, en la Escuela de Agricultura, y luego se fue a Ciudad Juárez. Entonces él vivió en la frontera y él cruzaba, me acuerdo que le ayudaba a mi padrino, en aquel entonces no era mi padrino, ¿va? Pero le ayudaba a mi padrino a cruzar papel para imprenta y entonces se ganaba unos dólares y luego iba y comía, decía él, yo ganaba unos dólares, me comía yogur y luego me iba a la escuela de agricultura. Entonces él como que supo que el inglés era muy importante y desde que nosotros fuimos creciendo, él siempre nos dijo, oye, estudia en inglés, estudia en inglés, estudia en inglés, ¿no? Y la cuestión de la carrera, pues yo creo que fue, no sé si natural o empuje de ellos, de mis padres, porque los tres estudiamos. Sí. ¿Sí? Súper, me parece bien. Ahora, terminas la carrera y ya empiezas a ejercer por un tiempo, pero ejerces tu profesión. Bueno, yo llegué trabajando, como te digo, trabajando y estudiando. Entonces, llegué desde el tercer semestre y trabajé como técnico en la maquila. Muchos amigos llegaban al semestre 8, 9 para, según trabajar antes y tener experiencia laboral para cuando salgan de ingenieros le dieran jale de ingeniero. Sí. Pero la realidad es que no fue así y la ventaja que yo tuve de eso fue que pues estaba desde el tercer semestre. Sí, tuviste la necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Y aún así, cuando termino la carrera, me daban trabajo de ingeniero, pero no sueldo de ingeniero, al modo. Entonces... Porque te falta experiencia. Sí. No, tú sabes. O sea, hay muchos empleos donde te negrean, esa es la realidad. Sí. Y al principio estaba bien con eso, yo ganaba 700 pesos a la semana. Pero llegó un momento donde me dieron 1,200 pesos a la semana, y yo, oh, wow, ¿verdad? Cuando ya había terminado la carrera. Pero te digo, siempre hay algo como, o había algo en mí, y sigue habiendo ese como, hay algo más allá, ¿sí? Como no conformarse. Y llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? O sea, no me están queriendo dar a mí trabajo de ingeniero. Y fui como queriendo negociar. A los gerentes, yo les decía, no me hables en español, háblame en inglés. Yo quería, o sea... Y eso era en Ciudad Juárez, ¿no? Eso fue en Ciudad Juárez, exacto. Y había un gringo que era como el gerente general de la maquila ahí. Y yo me acercaba mucho con él y él veía que yo pues sí hablaba, digamos que un poquito más de inglés. Y le dije, bueno, si no me quieres dar sueldo de ingeniero, págame un curso de inglés. Y hay una escuela, no voy a decir el nombre, pero hay una escuela que es muy buena en cuestión de inglés hablado. Y era el curso intensivo. Y me acuerdo que en aquel entonces valía... Esencial. Sí, okay. Y valía 3,000 pesos, que era un mundo de dinero para mí en ese entonces. Sí. Y gracias a Dios, o sea, me pagaron el curso, pero seguí con el mismo salario. Entonces yo le dije, bueno, tú puedes deducir, tú puedes declarar, ¿verdad?, el curso que me pagues a mí. Y si no me quieres dar sueldo, pues de perdida eso, porque yo sabía que... Y era más ese curso como para perfeccionarlo, porque ya hablabas más o menos, ¿no? O sea... Bueno, es que la realidad, o sea, el inglés, yo tengo 25 años, no sé cuántos años ya hablando inglés, y uno, quien dice que lo habla al 100% está mintiendo, ¿no? No, pues ni español ni español. Sí. Exacto. El rollo es que, pues sí sabía que tenía que mejorar, sobre todo en la parte de la hablada, ¿no? El fluir, y sí fue un parteaguas ese curso para mí. Dices que gracias al inglés pudiste migrar, o sea, pudiste tener tus papeles. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue que tú ya pasas a vivir a Estados Unidos y cómo haces esa parte? Cuando ya termino el curso en Ciudad Juárez, el curso de inglés, y que les vuelvo a decir que si me dan trabajo o más bien sueldo de ingeniero, me dicen que no, entonces yo tomo la decisión de venirme a Tijuana. Ok. Sí, porque mi hermano, el más grande, es arquitecto, vive aquí en Tijuana y acababa de llegar a Tijuana y él me dijo, pues vente a Tijuana, ¿no? Yo no me quería regresar a Los Mochis porque pues no había oportunidades, por lo menos así lo veía yo. Y
y decidí venirme a Tijuana. Pero cuando decido venirme, el que era proveedor de la fábrica donde estaba, se dio cuenta y dijo, espérame, tú le sabes a las cámaras, unas cámaras ahí de inspección. Y me dijo, mi jefe anda buscando un ingeniero de ventas en Tijuana, pero mexicano, que entre a las maquilas y que promueva y que no sé qué. Y yo nunca había trabajado en ventas. De hecho, yo creía en aquel entonces que no era bueno en ventas. El detalle es que yo tomo la decisión y todas mis chivas, decimos en Sinaloa, todas mis cosas, pues las eché en un carrito Mazda que tenía, que era mi máximo patrimonio, que me costó $2,000, me acuerdo, y agarro por el lado americano todo el 10 y hasta acá, hasta Tijuana. De hecho, un tío fue, desde aquí de Rosarito, fue para allá y me ayudó a manejar, pero tomé la decisión de venirme y ya me vine porque me entrevistó el señor y fue mi primera entrevista en inglés. Okay. Eso fue ya en el 2002. Me entrevista el señor, un americano, y me dice, te voy a dar $1,000 de sueldo base por creo que 3 meses, si mal no recuerdo. Y entonces ya lo demás de comisiones. Llego a Tijuana y llego con una tía donde me renta un departamento. Primero con un tío y después me voy con una tía y me renta un departamentito de $200. Aquí en Tijuana. Aquí Digo, para contexto, estamos en Tijuana en este momento. Exacto. Él vive en San Diego, yo vivo en Irvine, pero tenemos aquí oficina en Tijuana. Estamos en Tijuana en este momento grabando. Arriba TJ. Entonces, sí, aquí en Tijuana y era un departamentito, $200 y la verdad es que, pues para mí estaba súper bien. Era un rinconcito ahí en el... Ahí está su soltero todavía. Sí, o sea, sin problema, ¿verdad? Incluso yo me acuerdo que tenía un abanico de control remoto y yo me sentía el más millonario. Incluso te digo, llegó mi mamá de Sinaloa y vio el abanico y dijo, ¿te gusta lo bueno? Imagínate cómo estábamos, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando ya llegó a Tijuana no pude vender, o sea, entraba a las maquiladoras. Para empezar, no me dejaban entrar los guardias y luego cuando sí pude entrar, pues la verdad es que los gerentes querían como mordida y le decía al gringo y me decía, no vamos a hacer eso. El caso es que no pude vender y un día ya desesperado dije, espérame, o sea, ya se me acabó el sueldo base, ya no tengo, o sea, ¿cómo le hago, no? Y agarro el periódico y empiezo a buscar trabajo. Entonces encuentro una vacante en una empresa transnacional donde buscan a un ingeniero de diseño. Y piden un montón de cosas, ¿no? Y uno dice, ay, seré, podré, ¿verdad? Pero bueno, me voy a aventar, ¿verdad? Y bendito Dios quedé, vinieron americanos del corporativo de Milwaukee y me contrataron, fui el primer empleado como ingeniero de diseño. Me acuerdo que me dieron $900 al día, imagínate, yo venía de ganar $120 al día, me dan $900 al día soltero, yo me sentía el más millonario del mundo. Me acuerdo que celebré como por 5 días ahí en el carrito ese, por toda la baja, bueno, toda aquí del área de la escénica y todo. Y ya que pasó eso, como al mes más o menos me mandan a Milwaukee 6 meses y ahí es donde yo experimento una vida muy diferente. O sea, me mandan a un departamento, me dan carro, aparte me pagaban el sueldo que me daban aquí y me daban un per diem, que es pues una pequeña cantidad para que tú gastes ahí. Para tus gastos. Para tus gastos ahí, ¿no? Entonces vivía súper bien. Sí. Incluso cuando nevaba, porque me tocó en verano y me tocó en invierno, cuando nevaba salíamos nosotros porque estaba techado y el carro y salíamos bien a gusto y la gente ahí quitándole la nieve, pero nosotros bien a gusto, ¿no? Entonces como que experimenté una vida muchísimo mejor y ahí es donde yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero vivir en Estados Unidos. Y ya, así se quedó. Regreso a los 6 meses y le echo todas las ganas para convertirme en el gerente de ese grupo de ingeniería, de ingenieros de diseño que estaba creciendo en Tecate. La empresa está en Tecate. Se llama Rockwell. Saludos para Rockwell. Entonces, ellos me nombran gerente de todos los ingenieros y aparte hago un grupo más grande y llego a ser gerente de 30 ingenieros de diseño a mis 25 años. Entonces yo sabía que estaba como vamos a llamarlo así, en la cúspide, porque ni siquiera checábamos, o sea, ni le reportábamos al gerente de planta, reportábamos allá. De hecho me echaban carrilla porque decían el memo, baja al piso de producción y parece que anda flotando, y me echaban carrilla ahí los amigos. Pero claro, también era una versión de memo muy diferente por muchas cosas que te voy a contar, pero en realidad cuando sabía que estaba en la cúspide, sabía que me escuchaban. Entonces dije, aquí voy a pedir chance o voy a pedir oportunidad para irme a Estados Unidos. Sí.
Porque, pues tú sabes, te escuchan a ciertas personas, esa es la realidad. Entonces hablo con mi jefe y obviamente le eché ganas muchísimo y a todos los alineaba para que daran resultados. Y cuando eran lo que es la revisión del desempeño, yo les dije, quiero irme a Estados Unidos, ¿no? Y cuando sale la vacante, me hablan y me dice mi jefe, oye, pues no quisiera que te fueras, pero respeto, súper buena onda, una gran persona, respeto tu decisión y hay una vacante. Entonces la vacante que eran en ventas, en el área de ventas en Los Ángeles, pero era como ese intermediario entre la fábrica, entre diseño de la fábrica y ventas. Y querían un experto que supiera las normas eléctricas y todo eso, porque los de ventas estaban vendiendo lo que les daba la gana y los de la fábrica decían, oye, pues no podemos fabricar lo que andan vendiendo. Típico vendedor. Al modo, ¿no? Sí. Siempre peleando de los de producción con los de ventas y calidad y van. Entonces, pues gracias a Dios quedé. El inglés nuevamente me ayudó muchísimo. Porque te digo, o sea, es verdad, sí era gerente y sí sabía, pero más allá de eso, podía comunicarme fluidamente y eso me permitía poder hablar con clientes y a la misma vez de forma bilingüe hablar con la fábrica y entendía el lenguaje de ellos y entendía el lenguaje de la fábrica y eso fue como oro, ¿verdad? Fue una gran oportunidad y ellos, como es una empresa transnacional, ellos contratan una firma de abogados y se encargan de absolutamente todo. Yo soy residente a punto de ser ciudadano, gracias a Dios, mi familia también, gracias a que esta empresa se dedicó a todo el proceso migratorio. Yo nunca pagué un 5, no. Ellos hicieron absolutamente todo y gracias a Dios así es como llegué a Estados Unidos. Wow, qué interesante. ¿Y a qué le atribuyes, por decir, el hecho de que te contrataron, ¿no? Como dices, quedaste y después te hiciste gerente de 30 personas o algo? ¿A qué le atribuyes todo eso? O sea, obviamente fue a base de esfuerzo, pero fue que viste ese cambio y dijiste, yo, es lo que yo quiero y voy a darle. O sea, ¿qué es lo que te hizo, que te motivó a lograr eso, no? Bueno, hay una parte en mí que no sé exactamente, bueno, en aquel entonces no sabía exactamente qué era, que es como una especie de deseo de querer más, de vivir más, de como una especie de sabiduría interna que te dice tú mereces más, ¿vale? Y eso ha jugado un papel impresionante en mi vida. Entonces eso me ayudó como a creer que era capaz, porque creo que hoy en día que domino lo que es la neurociencia, mentalidad y todo eso, sé que el problema general de la gran mayoría de las personas es que no cree. Sí. No porque no pueda, sino porque no cree, ¿no? Y la Sí. creencia no es fácil de instalar. Entonces, eso fue lo que me ayudó. Y una vez que tú vas creyendo y accionando y logrando, se va estableciendo lo que es la autoestima. Claro. Y vas creyendo en ti. Claro, la vida me ha dado con todo, pero a pesar de todo he creído en mí. Claro. Bueno, ahora tienes este periodo con esta empresa. ¿Cuándo y cómo es que de algún momento decides tú ya, digamos, renunciar para tú emprender y cuándo empieza a cambiar tu mentalidad o por lo menos estar más consciente de esto de esto que me comentas, ¿no? Claro, bueno, yo estuve casado con otra persona Ok. y cuando me migran a Estados Unidos, me voy con esa persona casado. Sin embargo, hoy te digo que entiendo muchísimo lo que es la mentalidad. Yo estuve con esa persona por cubrir un vacío, ¿vale? Y esa persona nunca quiso tener hijos y cuando sale embarazada después de 7 años, digo, no me lo dijo, o sea, sí, decía que sí, pero no me lo dijo y cuando sale embarazada, pues ella busca a toda costa el abortar y lo logra. Entonces, a pesar de que yo la llevé con ginecólogos aquí en Tijuana y en San Diego y todo, pues ella no lo quería. No más que yo era muy ingenuo, yo no sabía que eso era lo que ella quería. Y entonces lo aborta, sale súper contenta de la plancha y ahí pega un shock yo tremendísimo, donde yo dije, ¿sabes qué? O sea, no es la vida que yo quiero, porque mis padres tienen 51 años de casados, o sea, a mí siempre me inculcaron la familia, ese es uno de los grandes valores que yo le debo a ellos. El caso es que cuando eso sucede, yo dije, es que es como una especie de despertar, literal, donde tú dices, creo que no estoy llevando la vida que en el fondo quiero. Claro. Además yo tomaba muchísimo, ahí es cuando tocaba el acordeón en un norteño que estaba en Estados Unidos, pero me venía los fines de semana a tocar y tomar y era Entonces
No estoy siendo víctima, simplemente era como una consecuencia de la vibración en la que estaba. Pero eso fue un golpe muy tremendo para mí. Y a partir de ahí, digo, honestamente fue ese mi rock bottom, fue mi tocar fondo. Tuve pensamientos de suicidio y muchas cosas así, depresión muy fuerte. Y a raíz de eso decidí que iba a cambiar. Al poco tiempo conozco a mi actual esposa. Eh, pero mi ex me demanda en la corte de Estados Unidos porque quería la mitad de mi salario y durante un año peleamos por eso. En el Inter conozco a Violeta, mi esposa actual, y luego sale embarazada y yo traía ya, a mí ya todo el protocolo de bodas y eso me valía un pepino. Yo dije, yo voy a vivir la vida que yo quiero y si aparte siempre fui como muy rebelde, todo lo que son los protocolos y la forma en la que todo el mundo lo hace, para mí nunca he seguido esos protocolos, ¿verdad? Claro. Y decidimos que íbamos a vivir juntos y luego nace Leo y todo se empieza a alinear y de ahí ya empiezo yo a entrar al mundo del desarrollo personal porque primero pues me conecto más con Dios, me dieron estudio de la Biblia cuando estaba niño, pero me vuelvo a conectar con Dios y aparte que empiezo a estudiar desarrollo personal y empiezo como a ver la luz en el túnel y de ahí fue como entré a esto. ¿Te puedo preguntar algo? Digo, si ¿No? me quieres contestar. Sí, Y le pregunto más como para tratar de la que entender un quiera. poquito también, ¿no? Mencionaste un poco de que al principio cuando estabas con tu primera esposa, de repente estabas como que tapando un vacío, algo así, ¿no? Ya, ¿Puedes platicar un poquito, extender un poquito esa parte? claro. Porque como me fueras platicando, me imaginaba una cosa y no entendía como por qué tendrías un vacío si todo estuvo muy bien, ¿no? O sea, algo pasó ahí. Bueno, aquí entramos en materia y qué bueno que me preguntes eso porque esto lo va a ayudar a muchísima gente. Mira, muchísimas personas no son conscientes de que toman decisiones, crean relaciones, se casan, incluso hasta tienen hijos y hacen muchas cosas por llenar un vacío. ¿A qué se refiere con llenar un vacío? Bueno, para ser específico, a esta persona yo me sentía solo cuando me vine de Ciudad Juárez a Tijuana. Yo me sentía solo y esta persona la conozco en un antro. Entonces, en vez de yo concentrarme en yo estar bien, yo lo único que quería era llenar el vacío que yo me sentía solo. Claro, ¿Me explico? claro. Y entonces cuando tú te sientes solo, tú terminas literalmente agarrando algo que no necesariamente. Incluso ves señales. Tú ves señales que dices, esto no está muy bien, pero las ignoras porque ese vacío es como cuando tú dices, es que quiero eso. Oye, pero se me hace que está muy caro. No le hace, yo lo quiero. ¿Sí? Ignoras esas señales. ¿Por qué? Sí, Porque quieres, pues, llenar el vacío ese, ¿me explico? claro. Y tú crees que ese es lo vas a hacer a través de eso y entonces es muy peligroso eso y creo que muchos seres humanos lo Claro. hacen. No, y lo entiendo, ¿no? O sea, sales de tu entorno porque querías algo más, pero a la vez, pues sientes esa soledad de ya no estar con tu familia o en tu entorno completo, ¿no? Ya lo entiendo mejor. Ok, Sí, y me costó bastante ese errorcito, pero claro, pues es parte de la vida. Yo claro, le mando mi amor e iluminación a claro. ella y le deseo lo mejor del mundo, gracias a Dios. Yo ya sané esas partes. ¿Quién fue? Digo, yo entiendo hoy también, digo, también he pasado por muchas situaciones, ¿no? Y entiendo que todos de alguna manera, tenemos mentores, Claro. estemos de acuerdo o no, porque a veces un mentor puede ser un tío, puede ser tu Sí, sí, papá, y a lo mejor, correcto. y a lo mejor de repente puede llegar un momento donde, ¿quién es tu mentor? No tengo, pero todos tenemos de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo te das cuenta que tienes que trabajar? Ahorita mencionaste de que llega un momento donde empiezas a trabajar en eso. ¿Cómo fue esa parte? ¿Qué descubriste? Vale. Cuando yo seguía trabajando, ya conocía a Violeta, nace Leo. Leo tuvo que nacer en México por ese proceso de divorcio en el que estaba, entonces lo migro a él y a Violeta a Estados Unidos, y entonces ya más adelante nace Anabela, mi hija. Anabela ya nació en San Diego, y entonces yo puse una taquería en Tijuana. Al hacer esa taquería en Tijuana fracasé, perdí como $50,000, los únicos que tenía. De ¿Ese hecho, qué año fue más o eso menos? fue el 2014. Ok. Pero yo tenía como $30,000 y pedí 20 y ahí valió, ¿no? Sí. Entonces, esa taquería se llamaba Mochitaco porque somos de los mochis, aquí en Tijuana y tronó, pero fue una gran enseñanza. Luego decido, Y perdón, no más para entender. Tú, en ese tiempo,
¿Trabajabas y al mismo tiempo tenías la taquería o dejaste el trabajo? No, trabajaba y tenía la taquería porque tenía un trabajo con mucha flexibilidad. Sí. En aquel entonces, tener un trabajo con flexibilidad antes de la pandemia era como que, wow, qué privilegiado, ¿no? Sí. Ahora es súper común. Pero tenía mucha flexibilidad, entonces, aunque yo estuviera en México, yo podía hacer otras cosas, ¿no? Y aparte que era bien fácil mi trabajo, ¿no? En la entrevista con Nayo Escobar decía, no, lo hiciste fácil. Bueno, está bien, lo hice fácil. Entonces, a raíz de eso, tomo la decisión de renunciar al trabajo y cuando tronó en la taquería, decido entrar a un multinivel a vender productos y ahí es donde conecto más con la palabra libertad. En esencia, a través del desarrollo personal, porque eso es lo que me atrajo del multinivel, el desarrollo personal. O sea, tú entraste a un multinivel. Yo entré a un multinivel, okay. Exacto. Y ¿Se puede saber cuál o no? Digo, no. Longevity, se llama Longevity. Okay. De hecho, está aquí vivo a 3 minutos de ahí en San Diego, en Chula Vista. Y me gustó porque yo hice una desintoxicación de hígado y todo. Yo te digo, a raíz de los hábitos que tenía, sí. Pues la verdad es que nada que ver con esto, pero aparte me sentía mal y me diagnosticaron prediabetes y un montón de rollos ahí. Sí. Y te estoy hablando tenía yo 33 años, ¿vale? 32, 33 años. El caso es que cuando hago eso de multinivel me empieza a traer mucho lo que es la parte del desarrollo personal. Y ahí comprendo que yo era rebelde o fui rebelde porque me gusta la libertad, ¿vale? El caso es que tomo la decisión de renunciar al trabajo y eso me hizo pues echarle más ganas a lo que es el multinivel, pero yo tenía un terreno en Rosarito y construimos una casa con todos mis ahorros y todo lo que pude juntar ahí. Me acuerdo que estaba a 22 pesos el dólar y fueron como $60,000. Hice una casa de 3 pisos y la verdad es que estuvo súper bien. Y ese se convirtió en mi único patrimonio. Y ahí estuvimos 4 años, seguí vendiendo productos, cruzaba la frontera, compraba productos y regresaba y los vendía en todas las colonias de Tijuana. El multinivel, o sea, de ese producto. Exacto, sí. Me convierto en el número 2 del país en México okay. por todo ese pues ímpetu, ¿no? Pero en realidad lo que más me gustaba era el desarrollo personal. Tenía un mentor que era muy bueno en desarrollo personal y aprendía mucho. Y él me fue como, digamos, enseñando conceptos que él aprendía de Bob Proctor. Y Bob Proctor termina convirtiéndose en mi propio mentor. Años después, yo entro en la academia de Bob Proctor, pido prestado $32,000. No tenía ni $1,000. Ya, te digo, eso fue ya en el 2021. Ya estaba yo cansado de estar como, sí, ganaba $2,000, $3,000, pero estás como al día, pues. Y yo dije, no, ya, tiene que haber algo más. Aparte, yo venía de ganar $10,000 como ingeniero y había renunciado a eso. Sí. Entonces era como una especie de caída, pero me sirvió muchísimo para aprender a vender. No es la misma ganar $10,000 como empleado a ganar $10,000 como tu propio jefe. Eso, claro. Quien sabe, sabe. Claro. ¿Verdad? Claro. El caso es que decidí entrar con Bob Proctor, pedí prestado $32,000. Mucha gente me tachó de muchas cosas, ¿verdad? Pero fue la mejor decisión y a raíz de eso cambio toda mi mente, me convierto en un coach, gracias a Dios llego al top 10 a nivel global de los consultores de Bob Proctor y eso transforma toda mi vida. Empiezo a vender high tickets al grado donde gracias a Dios pues hoy en día han sido miles de personas que hemos impactado, millones de dólares ganados y ahora vivimos gracias a Dios la vida de nuestros sueños, ¿no? Digo, se oye muy fácil, pero ha sido un montón de ups and downs, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en el multinivel? Estuve 6 años. 6 años. 6 años. Sí, desde el 2014 2015 al 2021. Y sí fue una enseñanza grandísima, ¿no? O sea, sí. Yo tengo un concepto, o sea, a mí la verdad es que los multiniveles, mis respetos, algunos, en el tema del liderazgo y lo que te enseñan, la verdad es que está muy interesante, ¿no? No, sí, cómo no. La verdad es que agradecido a todas las personas que fueron mis mentores y todo lo que me enseñaron, agradecido a toda la gente que confiaba en mí. Cuando tenía la taquería, yo aprendí a hacer campañas publicitarias. Y entonces yo publicitaba la taquería, ¿no? El Mochitaco se llamaba. Y después, cuando cierro la taquería, empiezo a hacer publicidad pagada, pues, en Facebook. Sí. Para lo que yo llamaba conferencias de salud y yo le llamaba Vive sin fármacos. Como soy bien aferrado, brother,
yo dije, tengo que diferenciarme. Entonces una forma de diferenciarme para mí, en vez de que me relacionaran con el que vende productos nutricionales, pues hay mucha gente que vende productos, ¿no? Yo dije, ¿cómo me diferencio? Entonces decido estudiar qué hacen los fármacos, por qué dependemos de los fármacos y qué literalmente hacen en el cuerpo. O sea, me fui a estudiar papeles o white papers de los doctores, bro. Me empecé a meter y los fármacos y qué hacen y en el cuerpo y aquí los órganos y al punto en donde descubrí por qué la gente tomaba fármacos, por qué los doctores les daban esos fármacos, qué hacían esos fármacos específicamente en el cuerpo y cómo los sustituían con nutrición y cambio de estilo de vida. Por lo cual empecé a hacer conferencias que se llamaban Vive sin fármacos. Entonces, y aparte las publicitaba, y en aquel entonces yo no conocía de CRMs ni nada de eso. ¿Cuál automatización? ¿Cuál? ¿Me explico? Te estoy hablando del 2015, 2016, 2017. El caso es que me llegaban 300, 400 mensajes en WhatsApp y ahí está, ¿sí? Pero eso me ayudó muchísimo a aprender lo que gracias a Dios hoy en día utilizo en mis negocios. Sí, esas primeras conferencias que hacías o algo, ¿era también de alguna manera para vender el producto de multinivel? ¿O no? ¿Ya? Sí, eran para eso. Nada más que, te digo, si yo hubiera puesto el clásico de, ¿cómo dicen? O sea, presentación de negocio, Claro. presentación de producto, pues, te digo, yo buscaba diferenciarme, porque incluso yo lo veía y yo decía, qué flojera, o sea, tiene que haber algo diferente, yo tengo que diferenciarme y yo busqué diferenciarme, entonces yo le llamaba conferencia Vive sin fármacos. Y sí, o sea, yo les explicaba que dónde estaban, por qué habían estado ahí, qué hace el fármaco. Y entonces iban doctores y muchos iban como a fregarme, ¿no? Sí, pero a debatir contigo. A mí me encantaba esa controversia, te lo juro. Sí. Para mí era como que, yeah, ¿no? Y al final lo que hacía era demostrarle a los doctores ahí mismo que era cierta esa información porque yo lo había sacado de bases de datos de ellos. Y al final decían, pues impresionante que tú sepas cuando no eres doctor, ¿no? Claro. Te doy un ejemplo, la metformina la usan todos los diabéticos y no saben que cuando tomas metformina no absorbes vitamina B12 y vitamina B12 es lo principal que se ocupa para generar glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que transportan nutrientes y oxígeno al torrente sanguíneo y a las células. Entonces, por eso en la pandemia la gente estaba preocupada, los diabéticos eran los más preocupados porque no oxigenaban. La oxigenación se transporta por los glóbulos rojos, pero si tú consumes un fármaco que, aunque consumas B12 en alimentos, no lo puedes absorber, no es lo que comes, es lo que absorbes. Y cuando yo llegaba y hacía las conferencias y les explicaba eso a las personas, muchos se quedaban como que, wow, o sea, yo me tomo la fermina hace años, pero no sabía por qué. Y entonces les ayudaba como a despertar. Obviamente incomodaba a varias personas, ¿verdad? Sobre todo los lectores me decían. Exacto. ¿Cómo debatías con ellos? O sea, Hay una forma muy poderosa de quitarte a alguien de encima, sobre todo cuando tiene una autoridad más grande que tú. Voy a hablar específicamente de referencia de conocimiento, ¿no? Sí. Y la forma más simple, brother, es que tú le digas, es un honor tenerlo aquí. Contar con alguien como usted es algo sumamente buenísimo para nosotros. Yo estoy seguro que alguien como usted aquí en este mensaje nos podría ayudar inmensamente. Si nosotros, gracias a Dios, mire lo que estamos haciendo. Ahora imagínese a alguien como usted. Entonces cuando tú le hablas así, ya no puede atacarte. Poquito, ¿no? Ya no, sí. Porque vienen a atacarte, bro. Claro, créeme, güey. Claro. Entonces cuando tú le hablas y le haces reverencia, dicen, ¿y ahora qué le digo, no? Claro. Pero es puro colmillo. Claro. Y todo ese colmillo lo aprendí en las ventas, pues en aquí, en allá, y empiezas como a tener mayor destreza de eso. ¿Sí? ¿Y cuándo decides entonces tú de decir, dejar el tema, esta etapa del multinivel y empezar a dar esos programas al principio a través de alguien más? O sea, ¿cómo pasas de eso, ¿no? Ok, llega un momento en donde comprendo, o sea, pasan 5 o 6 años y yo no salía de $3,000, $4,000, $5,000, no salía de vivir al día en realidad. Entonces, cuando uno tiene, se le llama autoimagen. Cuando uno tiene una autoimagen, quiere decir, vamos a ponerlo así, un pasado de un sueldo más grande, pues uno sabe que puede ganar de perdida eso. Claro. Y yo venía de ganar $10,000 como ingeniero, había renunciado y había hecho lo del multinivel, la taquería y lo del multinivel, y entonces no podía regresar a ese nivel
pero aparte había algo en mí que me decía, Memo, tú naciste para algo más grande, o sea, no puede ser que esto sea... Y tenía una casa en Rosarito, en una privada, 3 recámaras y lo que tú quieras. Casi todo mundo con el que me rodeaba decía, Memo, pues estás muy bien, pero yo decía, no, hay algo más, no sé qué, pero hay algo más. Y obviamente ya para ese entonces ya había redes sociales, ya había esto y el otro, y ya empezabas a observar y dices tú, si él tiene, ¿por qué yo no? O sea, yo puedo y así, ¿no? Y el caso es que empiezo a buscar un mentor, porque el mentor que tenía en multinivel, pues le convenía que yo estuviera hasta cierto nivel, ¿verdad? Claro. Y entonces... Además te iba a aventurar siempre y cuando seguías el multinivel, me imagino, ¿no? Claro. Tú sabes cómo se manejan eso. Sí. Entonces, cuando tomo la decisión de entrar como productor, pido prestado $32,000 y es lo que costaba el curso, digamos. es lo que costaba el convertirte en un coach en su academia. Ah, ok. Es una inversión para negocio, convertirte para convertirte en un coach sí. y que tú básicamente vivieras de eso, ¿no? ¿Y cuánto, para entender, cuánto duraba ese, digamos, el entrenamiento y para que tú ya pudieras empezar a vender esos cursos? El entrenamiento no tenía como un tiempo, más bien te daban como un año para certificarte. Ok. Pero yo no tenía ese año. O sea, yo ya tenía la deuda de $32,000 y aparte tenía que mantener, obviamente. Así me explico. Sí. Y entonces a los 3 días me habla el mentor que tenía de multinivel y se enoja porque, sí, claro, ¿no? Y ya salgo peleado con él ahí. Y a los 5 días de haber pagado eso, tengo un accidente con mi hijo jugando con una banda de resistencia esas que tiene una bola dura al final. La suelta, me pega, se apaga el ojo, caigo y duró 1 mes y medio tirado. Wow. Con una deuda de $32,000, solamente pudiendo escuchar, porque te paras y te mareas y todo. O sea, ¿y eso fue en Tijuana, aquí en Tijuana? Eso fue en Rosarito. En Rosarito. En el 2021. De hecho, ahorita yo no puedo, tengo un punto gris en este ojo, no puedo leer con ese ojo. Ni siquiera tiene tanto realmente, o sea, en el 2021. Entonces no podía leer, no podía pararme, no podía manejar, no podía estar acostado. Entonces lo que hacía era escuchar a Bob Proctor en las enseñanzas de los $32,000 que había gastado. Y pues Memo, dale, atórale, ¿no? Y entonces llega un momento donde él habla de algo llamado autoimagen, que es la descripción que tú, vamos a llamarlo así, el contrato que haces contigo de en quién convertirte. Y entonces me paro así con un solo ojo así y me agarro el teléfono y empiezo, esta es la persona que soy muy agradecido y ahora y soy así. Y decido en ese momento que me iba a convertir en esa persona. Hoy soy esa persona. No estoy hablando de lo que tengo, sino estoy hablando de lo que soy del ser. Todo el mundo quiere tener, pero en realidad antes de tener y de hacer, primero hay que ser. Y te estoy hablando de adjetivos personales como un ejemplo, ¿no? Disciplinado, amoroso, empático, compasivo, cosas así, a eso me refiero. Entonces yo hice esa descripción y me prometí a mí mismo que me iba a convertir en esa versión de mí. Y entonces, a los 3 meses de estudiar y estar tirado y de no poder producir, llegó un momento donde dije, Memo, deja el drama, o sea, nadie va a venir a rescatarte, brother, párate y vámonos. Y con un ojo así, ahí estoy leyendo y otra vez y empecé a hacer llamadas, dije, voy a hacer un grupo de coaching y empecé a hacer llamadas a gente, digamos, al mercado caliente o a gente que conocía o me conocía. Y no, pues mucha gente me decía, ¿tú, coach? ¿De dónde? Y muchos de ellos me vieron cuando andaba en norteño, en la borrachera, o sea, pero uno tiene el derecho de cambiar, ¿no? Sin embargo, la gente, pues tú sabes, mucha gente dice, no, ¿tú qué vas a cambiar? Y así es, ¿no? Gracias a Dios, el contrato o se llama autoimagen, que es la descripción de la persona en la que me quería convertir, tenía mucho más poder que la opinión de otras personas. Hubo gente que me dejó de hablar, un compadre que no me volvió a hablar porque se enojó porque le quería cobrar el curso, quería que se lo regalara. El caso es que hubo mucha gente que no le gustó, no sé, o sea, no sé por qué, pero no le gustó. Y yo tomé la decisión de que iba a convertirme en esa persona. Abro mi primer grupo de coaching. Mi hermano, el arquitecto, el más grande, fue mi primer estudiante. Y en ese primer grupo de coaching hago $77,000. Wow, okay. Pero para esto, antes de de ganar esos $77,000, ese primer grupo de coaching, yo estaba en Rosarito, estaba haciendo una autosugestión frente al espejo repitiendo la persona en la que me quería convertir, viéndome a los ojos, y me da un escalofrío y empiezo así como me llega una voz y me dice, vete a Estados Unidos ya, pero no teníamos dinero, no te digo que tenía la deuda. Entonces me dice, vete a Estados Unidos ya. Entonces yo bajo y le digo a mi esposa, Violeta,
Y le digo, vámonos a Estados Unidos. Ella sabía que no teníamos dinero, pero me dice, te estabas tardando. Y entonces yo me quedo y dije, ¿cómo que me estaba tardando? Pero vámonos, venga. Y entonces yo sabía que, como ya estaba estudiando la mentalidad, sabía que uno decide por lógica o decide por intuición. Entonces sabía que me estaba hablando la intuición, pero mi lógica a los 3 segundos iba a entrar y me iba a decir que estaba loco. Sí. Que es lo que sucede con la gran mayoría. Y sí, pasó. Pero voy a todos los cuartos y empiezo a tomar fotos a todos los muebles y le mando un mensaje a todos mis amigos del multinivel o no multinivel y les digo, nos vamos a Estados Unidos, ¿quién quiere los muebles? 4 días después no había ni un mueble en la casa. O sea, bendice todo. Vendimos todo. Para poder irte. Tengo una pregunta. O sea, ¿tú crees, digo, ahorita que ya pasó todo ese tiempo, ¿no? ¿Crees que el hecho de que hayas estudiado mientras estabas ahí acostado, sin poder ver, te ayudó a que te concentraras más? O sea, ¿crees que si no hubiera pasado eso hubiera sido diferente? Sí, qué bueno que me preguntas eso porque para mí, a pesar de que hoy en día mi visión nunca ha sido la misma, yo puedo decir que fue una de las mayores bendiciones de mi vida. ¿Por qué? Creo que, y gracias por preguntarme esto, pero creo que el ser humano no es consciente de que todas las respuestas están adentro de sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando uno comprende eso, uno debe de ir adentro y nosotros no estamos acostumbrados a ir adentro. Entonces, esos momentos donde no podía hacer otra cosa más que estar con los ojos cerrados y pensando o escuchando algún audio, lo que sea, fueron momentos de muchísima reflexión. Entonces yo entré en mí y yo me prometí, hice pactos conmigo y dije esto no más, esto sí. Y a raíz de eso fue que se creó un parteaguas en mi vida. Entonces definitivamente fue algo muy, muy grande. Claro. No, y también el que te hayas creído eso, ¿no? Porque mira, tú sabes, de repente uno desde fuera, y ahorita que mencionas eso, ¿no? De repente hay personas que o no creyeron, o a lo mejor te vieron en otra fase de tu vida, como cuando tomabas o algo, y de repente, ¿qué me va a enseñar este cabrón a mí? Si... Claro. ¿Me explico? Eso, Claro. eso lo entiendo, y una vez lo vive, ¿no? Entonces, yo también de repente, a mí me ha pasado que conozco personas, por decir un ejemplo, ¿no? Que yo sé cómo viven, y de repente hacen un cursito y quieren venir y te quedas como que, ¿qué onda? O sea, Claro. ¿qué has hecho no, como para hacerlo, no? Sin embargo, digo, obviamente tú tienes una trayectoria interesante, eres ingeniero, has hecho cosas o algo, Gracias. y yo hoy día te creo. O sea, yo desde que te conocí la vez pasada, dije, no manches, o sea, Memo lo que dice, es una persona coherente, yo veo tu contenido y todo ese rollo y me gusta mucho. Sin embargo, de repente pasan esas cosas, ¿no? Donde de repente, no sé si es un tema de que a veces las mismas personas ni se la creen. Porque te digo, a mí me han ofrecido coaching personas que yo digo, o sea, ni tú te la crees, ni tú te la crees. Claro, Pero, claro. ¿cómo superaste esa parte? Porque yo me imagino que en algún momento también te habrá causado conflicto cuando de Claro, repente al principio gente de repente decía, no, no creo. claro. ¿Cómo superaste? Muy buenísima pregunta. Mira, cuando decidí ser coach, para empezar, nunca me imaginé que iba a ser coach y mentor, ¿no? Cuando tomo la decisión de pedir prestados esos $32,000 y convertirme en un coach de Bob Proctor, decido que no iba a ser uno más de la bola. Sí, Eso fue una decisión propia, que fue también parte de lo que cociné en mi mente cuando estaba tirado ahí. Pero dije, Memo, tú no puedes ser alguien más, o más bien, tú no puedes ser más de lo mismo. Tú tienes que diferenciarte. Y una de las cosas que había observado por años es que mucha gente dice una cosa y hace otra cosa. sí. Entonces yo podía observar cómo había muchos coaches, así como lo mencionas tú, que eran incoherentes. Entonces tomé la decisión de ser congruente. Ahora, la congruencia es una renta que se tiene que pagar todos los días. ¿Qué significa esto? Que si tú decides ser coach o mentor y decides de ser de los congruentes, porque creo que hoy en día ya ni siquiera es opcional. Hoy en día, habiendo tanta información entre la inteligencia artificial, lo que tú quieras, ya ahorita no es información, ahorita ya es muéstrame en tu vida cómo le hiciste, Correcto. ¿verdad? Bueno, en aquel entonces no estaba tanto como ahorita, pero sí decidí que iba a ser congruente y todos los días decido ser congruente y eso es algo que no es fácil, pero es algo que decidí hacerlo porque sabía que no había otra opción y aparte dije, bueno, si tú vas a mostrarle a las personas, tiene que ser congruente, ¿no? Claro. Total.
¿sí? ¿Cómo defines tú hoy día, con toda la experiencia que tienes, cómo defines el éxito y qué tanto influye la mentalidad en eso? Para mí el éxito es llegar a un nivel de autoconocimiento ultra mega profundo. ¿Qué significa esto? Somos seres que vivimos en tres planos: espíritu, mente y cuerpo. De hecho, no somos el cuerpo, por eso le llamamos nuestro cuerpo. No somos los pensamientos y emociones, por eso le llamamos mis pensamientos y emociones. En realidad somos la conciencia o el espíritu que está detrás de, que observa los pensamientos y que los pensamientos controla el cuerpo. Vivimos en un cuerpo, no somos un cuerpo. Cuando entiendes eso, esto va a ser muy poderoso. Ojalá y les ayude muchísimo. A mayor cercanía con la fuente o con Dios, como quieras llamarlo, más entero te sientes, más whole, más completo. Y mientras más completo te sientes, menos materialista te vuelves. Mientras más alejado estás de la fuente, más materialista te vuelves. Entonces las cosas materiales no son malas. El detalle es que si crees que tienes éxito por tener cosas materiales o por alguna otra cosa, vas a estar muy vacío, aunque aparentas o quieras aparentar que no lo es. Entonces, el éxito para mí es llegar a ese nivel de autoconocimiento profundo, muy cercano a la fuente, que tú te sientes completo, suficiente, entero. En inglés se llama whole, feeling whole, donde tú sabes que aunque te quiten todo lo que quieran quitarte, tú sigues siendo tú. Todo lo material. Exacto, exacto. Entonces, para mí el éxito tiene que ver con conocerte a nivel profundidad, vivir desde tu propósito, lo que llena tu espíritu, no tu lógica, no tu ego, ¿sí? Servir, contribuir, ayudar, amarte a ti primero, amar a otros, y la consecuencia de todo eso es las cosas materiales que todo el mundo tiene. Claro. ¿Cuál es el obstáculo más grande que desde tu punto de vista, por decir el tema mío, que soy emprendedor y me gusta mucho el emprendimiento y tú sabes, hay muchas personas que se dedican a hacer cosas que lo hacen porque creen que no tienen de otra. Hay estadísticas que dicen que, no sé, el 85% de las personas o más de repente trabajan en cosas que no les apasiona y es un tema complicado, Claro, ¿no? claro. ¿Cuál crees que sea digamos, el factor el más importante por el cual a veces no nos atrevemos a hacer lo que queremos o qué es lo que más se nos dificulta, ¿no? A los seres humanos? Claro, en la neurociencia, que es para mí lo más avanzado que existe, neurociencia y física cuántica, pero en la neurociencia en realidad se le llama identidad. Identidad es quién eres tú cuando estás en momentos de presión. Voy a poner este ejemplo. Yo podré desear hacer algo, desear aventarme a hacer un video por las redes, desear hacer una llamada de prospección, desear hacer una inversión, desear hacer mi propio jefe. Yo puedo desear, pero si mi sistema nervioso está acostumbrado a friquearse, a asustarse, a ponerse en alarma cada vez que hay un riesgo, y lo pongo entre comillas porque el riesgo para ti podría ser muy diferente a un riesgo para mí o viceversa, ¿estás de acuerdo? Claro. ¿Qué determina eso? Mi percepción, mi sistema de creencias. Entonces, en la identidad, cuando las personas desean algo, no comprenden que no es desear, es cómo tengo entrenado a mi sistema nervioso y a mi subconsciente para decidir. ¿Me explico? Entonces, desear no es creer. Fíjate bien, desear no es creer. Es que yo deseo, Memo, sí, pero si tú no crees que puedes y no te has acostumbrado a tu sistema nervioso, a tu subconsciente, a actuar aún con miedo, entonces aunque desees todo lo que quieras, no lo vas a hacer. Porque el subconsciente y el sistema nervioso controla el 96 al 98% de tu comportamiento aunque no quieras. Ejemplo, estudié para una presentación y llegué y ya no hice nada. Exacto. Entonces, hay una expresión que dice, el comportamiento más ensayado es el que se refleja en momentos de tensión. ¿Qué significa esto? Que si tú no ensayas la presentación, aunque la sepas, si tú no ensayas cómo manejar la presión, si tú no ensayas cómo controlarte a ti y regularte a ti,
Y esto estamos hablando del sistema nervioso, o sea, no me quiero meter muy técnico, pero básicamente tu sistema nervioso puede estar un sistema simpático o sistema parasimpático. Sistema simpático, elevas el cortisol, la amígdala se enciende, inhibe la corteza prefrontal y no piensas, estás en modo freak. Ahí está la gran mayoría. Cuando estás estresado, ahí estás. Entonces, literalmente, cuando estás estresado, no estás pensando. Cuando tienes miedo, no estás pensando. O sea, imagínate que te va correteando un tigre y tú, ay, ¿cómo será la vida? No, o sea, vámonos a la fregada, ¿me explico? Entonces, el sistema así está diseñado. Y eso es lo que no hemos entendido. No se trata de saber, se trata de educar al cuerpo, de actuar bajo presión. ¿Me explico? Sí. Eso hace la enorme diferencia. Entonces, estas personas que quieren no han comprendido que tienen que, la palabra clave de todo el podcast es esta, reentrenar a su sistema nervioso a tomar decisiones aun cuando sientan miedo. Y se le llama reentrenar, no se le llama aprender, no se le llama ninguna otra cosa, reentrenar. Claro. O sea, yo podré querer actuar de una manera, pero si yo no me entreno en actuar de esa manera. ¿Y cómo podemos empezar? Porque yo creo que hay muchas personas que viven en automático, ¿no? O sea, de repente estás en donde la vida te fue llevando y a lo mejor nunca hiciste conciencia de realmente qué es lo que quieres, ¿no? Pero cuando te das cuenta, si es que te das cuenta, y espero que alguien se pueda dar cuenta de algo que quiera, claro. ¿Qué haces? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos? Qué curioso, porque esa misma pregunta me hizo Marco Antonio Regil el día de hoy en la entrevista que me hizo. Ok, 4 pasos. Número 1, despierta al observador. Quiere decir, hazte consciente, empieza a observar. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me asusto? ¿Por qué me friqueo? ¿Por qué me alarmo? ¿Por qué? Solo observa, no juzgues. Sí. Esto cómo nos cuesta. Porque siempre, o te autoflagelas, ¿verdad? De, es que soy un esto, soy un... No. Solo observa, solo observa. Observar te ayuda a entender. Juzgar no te ayuda a entender. Entonces, observa. Número 1. Cuando te des cuenta de cómo te estás comportando, segundo paso es regularte. Regular tu sistema nervioso. Literalmente, como te decía, una cosa es que tu mente sepa y otra cosa es que tu cuerpo esté acostumbrado a estar estresado o en miedo o en modo alerta. El cerebro tiene 2 funciones, o el sistema nervioso, que es lo mismo. Tiene 2 funciones, modo alerta o supervivencia y modo creación. Entonces, si yo no estoy acostumbrado a regularme o autorregularme, entonces voy a estar en modo supervivencia. Cuando estoy en modo supervivencia, no estoy pensando. ¿Sí? La amígdala está empoderado, tiene el control, pues, la corteza prefrontal está inhibida, no estás pensando. Si yo me regulo, literalmente vuelvo a darle el control o aprender, vamos a ponerlo entre comillas, a la corteza prefrontal, que es la que se encarga del razonamiento profundo, y solo regulándome es como puedo razonar profundamente. Si no estoy regulado, no voy a poder, aunque quiera y desea lo que te dé la gana. Entonces, eso no lo enseñan en ningún lado, mi hermano. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios, porque este mensaje está abriendo puertas y mentes como no tienes idea. Porque no nos enseñan a autorregularnos. Es más, nos dijeron de niños, respira hasta 10, pero no dijeron ni por qué. Y aparte ni lo hacemos. Entonces, cuando tú te regulas, que es el paso número 2, ya viene el paso número 3, que es tomar decisiones diferentes. Pero una persona va a tomar una decisión diferente o va a decidir diferente, ya no es la misma decidir desde el pánico o el miedo o la duda o el riesgo o la incertidumbre a decidir desde la certeza, desde la calma. ¿Estás de acuerdo o no? Claro. Sí, es como cuando yo me altero, pues ahí no estoy pensando. Estás actuando nada más. Hay dos palabras claves aquí, reaccionar y responder. Si yo estoy reaccionando, no estoy pensando. Estoy en modo alerta. El sistema simpático está hasta arriba, el cortisol hasta arriba, ¿sí? La adrenalina igual, hay un cóctel sabroso. Lo que nosotros llamamos emoción, el cuerpo lo llama un cóctel de químicas llamadas cortisol, adrenalina o, del otro lado, endorfinas, serotoninas, ¿sí? Oxitocinas. Es un cóctel, o sea, el cuerpo no entiende de palabras. El cuerpo dice, ok, amor, pum, química llamada oxitocina, ¿sí? Hay un equivalente entre lo que nosotros conocemos como una emoción X, el cuerpo lo conoce como un cóctel de químicas. Así es.
Así es que si nosotros olvidamos el cuerpo, literalmente la mente no puede hacer solamente el trabajo. Claro. Te quiero hacer una pregunta que yo mismo he tenido duda y lo he platicado con algunas personas y de repente muchas personas piensan de una manera, pero quiero saber tu punto de vista, ¿no? Va. ¿Se vale arrepentirse de ciertas cosas? Porque yo he escuchado a personas de que no, yo no me arrepiento de nada, lo que he hecho, lo he hecho y es parte de lo que me ha hecho ser quien soy. Entonces, hasta cierto punto podré estar de acuerdo, pero hay otra la parte de mí que digo, no, o sea, yo creo que sí es importante arrepentirte de ciertas cosas, ¿no? O sea, no culpabilizándote toda la vida, Ok, porque es que ahí está la son clave. cosas diferentes, ¿no? Pero ¿qué opinas tú de Es eso? que ahí diste al punto. La culpa y la frustración otra vez nos ponen en modo alerta, Sí. ¿vale? Y no estamos pensando. Pero yo creo que si nosotros hacemos conciencia de que lo que hicimos no era precisamente la forma mejor de hacerlo, podemos aprender y cada vez ser mejores. Hay un versículo que a mí me fascina que es Proverbios 11:2, que dice, la sabiduría está en los humildes y la deshonra en los soberbios. Entonces, cuando tú tienes humildad, tú dices, ok, me equivoqué, no fue como que lo mejor. Mm, En inglés tú sabes qué significa esto. I give myself self-grace. Ujú. Me doy un poco de gracia, de amor, con amor propio y respeto. Digo, ok, Guillermo, no fue lo mejor, pero de aquí en adelante haz tu mejor esfuerzo. Ahí ya no hay culpa, ahí ya no hay ese arrepentimiento desde la victimez y ahí hay un crecimiento de conciencia. Ahí hay eres mejor ahora. Eso es lo que yo diría. Claro, ok. Este, otra pregunta que me gustaría hacerte nada más. Tú sabes, de repente también cuando eres un líder, de repente y tienes un equipo de trabajo, y es que he estado viendo alguna formación de alguien y me llamó la atención algo que dice, ¿no? Ujú. Entonces de repente dice, vale mucho más digamos, que las personas, la actitud de las personas que las habilidades, ¿no? Y sí estoy de acuerdo, pero mi pregunta, ¿se pueden cambiar o sea, puedes trabajar con la actitud también? O sea, una persona Sí, sí, sí. puede cambiar de actitud o cuando no hay actitud, o sea, dices, ya estuvo, por más hábil que sea esta persona, no hay actitud, pero ¿se puede trabajar o no se puede trabajar? Totalmente, totalmente, claro que sí. Mira, mi mentor Bob Proctor me enseñó que la actitud es mente y cuerpo. Quiere decir lo que pienso, lo que siento, eso es mente, y lo que hago, eso es cuerpo. Entonces, lo que yo pienso casi siempre proviene de mis 5 sentidos o de mi sistema de creencias. Si yo cambio o el entorno o mi sistema de creencias, voy a tener otro tipo de pensamientos. Si tengo otro tipo de pensamientos, tendré otro tipo de emociones. Si tengo otro tipo de emociones, acciono diferente. Y las tres cosas componen la llamada actitud. Mucha gente, y yo también creí esto por muchos años, mucha gente cree que actitud es pensar positivo. No, es pensar, o sea, tener control de lo que piensas, sientes y haces. ¿Vale? Entonces sí, uno puede cambiar la actitud. Ahora, para mi punto de vista, desde el liderazgo, desde el plano empresarial, vamos a llamarlo así, yo prefiero una persona con hambre que con talento. Totalmente. ¿Por qué? Porque el que tiene hambre tiene gran actitud, tiene humildad. Y muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces el que tiene talento trae un ego y dice, yo ya pasé por aquí, ya estudié, y trae el modo rockstar encendido. Y la verdad es que no necesariamente está haciendo la mejor labor en la empresa, o aunque sea un rockstar y verdaderamente sea un high performer que tiene un gran desempeño, no necesariamente es un team player, o sea, que juega con los equipos o que tiene humildad o que enseña a otros o que... ¿Me explico? Entonces, yo creo que aquel que tiene la soberbia de ser un rockstar y que creer que el talento automáticamente le va a hacer lograr lo que quiere, o por derecho, en inglés hay una palabra que se llama entitlement. Entitlement es sentirte con el derecho de nomás porque sí. Creo que ahí es una mala actitud. Yo prefiero a alguien que tenga hambre, que tenga humildad, aunque no tenga las habilidades, porque una persona con hambre y humildad aprende así. Claro. ¿Cuál es la habilidad, desde tu punto de vista, como más importante en la que tenemos que trabajar, como personas, como líderes, para poder, pues, tener una mejor vida, digamos, mejor desempeño? Repetición. Repetición. ¿Por qué?
La repetición no es lógica, no es agradable. Y tu lógica o tu mente o tu subconsciente siempre la va a rechazar. Pero ¿quién se vuelve maestro sin repetición? Nadie. No. De hecho, se habla de que para uno ser experto en lo que tú quieras necesitas 10,000 horas. Entonces, creo que muy poca gente entiende la enorme importancia de la repetición. Porque repites no porque sea agradable, repites para convertirte en un maestro y que ya sea natural tu comportamiento. Cuando una persona repite, aunque no tenga ganas, tiene entendimiento. Cuando una persona dice, no tengo ganas, no tiene entendimiento. Y eso llévalo en el área que tú quieras, estudio, ejercicio, comida, lo que tú quieras. Claro. Memo, se nos acaba el tiempo porque tenemos un compromiso. No. De verdad, creo que, llevamos 1 hora, pero se me ha pasado súper rápido. Y siento que te puedo preguntar 1000 cosas más y que podemos estar aquí horas. Me gustaría un segundo episodio. Sí, hasta las 6 de la mañana. Ya dijo que sí. Pero bueno, para ir terminando, porque tenemos que irnos. Vale. Si tuvieras un mensaje que darnos, ¿con cuál te quedas? O sea, si alguien tiene que escuchar esto, que crees que realmente puede servir, ¿cuál sería ese mensaje que darías? Ok, salgamos de la mentira de que el saber es suficiente. Okay. Porque el saber no es suficiente. Desde niños nos hacen creer que memorizar una información por unos días, que pasa el examen, lo pasamos y si lo hacemos suficientemente, pues nos dan un título. Yo tengo uno de ingeniero, pero nos premian por saber, no por hacer. Entonces, lo creas o no, casi todo mundo cree que sabiendo es suficiente. De hecho, hay mucha gente que dice, yo que ocupo un coach, yo que ocupo un mentor, ¿verdad? Sí, yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, aquí le voy a subir un poquito el tono, ¿me permites? Claro. Entonces, ¿te gusta estar jodido? ¿Verdad? Ya sabes cómo ser millonario, pero te gusta estar jodido. Eso es lo que está diciendo la gente. Yo ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Eso no es cierto, eso es mentira. Hay que tener humildad para reconocer que el saber no es suficiente. Porque si supiéramos lo que tenemos que hacer, ya lo hiciéramos. Nadie vive una vida menor de la que puede y sabe vivir. ¿Necesitas ser muy inteligente para ser exitoso? No, hombre, al contrario. Número 1, éxito define lo que es para ti. Porque a lo mejor para ti es estar en una montaña solo, bien a gusto, con una chimenea. Perfecto. O sea, no sigas los patrones como borrego, ¿verdad? Define qué es para ti éxito. Y número 2, la realidad es que tener dinero o el éxito material no es difícil. Cuando tú comprendas que hacer dinero es fácil, cuando estás alineado, cuando crees y cuando agregas valor a los demás, no va a ser difícil. Entonces, mi punto aquí es que es una mentira el que trabajar duro es el único camino, no es cierto. Y menos ahora con tanta tecnología. Y puedes desarrollar, yo sé que la inteligencia emocional se puede desarrollar, pero la inteligencia intelectual se puede también transformar, o con eso ya te fregaste. No, claro que sí. De hecho, a mí me encanta la neurociencia, por eso estoy siempre estudiando mucho neurociencia, porque hay un término que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro, las conexiones neuronales, se pueden recablear. En inglés hay una expresión que dice las neuronas que fire together, the wire together. La sinapsis es cuando yo muevo un dedo, hay 2 neuronas haciendo chispa, ¿sí? Hay conectividad. Pero cuando están haciendo eso cada vez, quiere decir cuando hago algo siempre, lo mismo, estoy creando una conexión neuronal. Entonces la neuroplasticidad te ayuda a crear nuevas conexiones, nuevos hábitos, nuevos entendimientos, Por eso, esos son mitos. Es que ya se dañó todas las neuronas, pobrecito. No es cierto, se pueden regenerar y está demostrado en la neurociencia y la epigenética y la neuroplasticidad que se puede. Súper interesante todo lo que me platicas, definitivamente otro episodio. Pero bueno, nos estamos despidiendo. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? En Instagram, Memo-Serrano con S, _D de dedo. Memo-Serrano-D de dedo. Y en YouTube, Memo Serrano Elite Mentor. Perfecto, excelente, me encantó este contenido, muchísimas gracias. No olviden suscribirse al canal y comentar y nos vemos en el próximo episodio. Ya lo bendice, muchas gracias por la invitación.